Hola amigo, hoy tenemos camarones en salsa. Síganme para que vean cómo se hace esta deliciosa receta y la disfruten. Amigo, entonces los ingredientes que vamos a usar hoy son leche de coco, aceite de oliva o aceite de su preferencia, puede ser aceite de girasol o el aceite que ustedes tengan, que más les guste. Sal, tenemos fécula de maíz o maicena, un tomate, cebolla, en este caso vamos a usar media cebolla, depende de la cantidad que vamos a hacer. O sea, hoy voy a hacer una cantidad poca, los camarones que voy a hacer son estos, entonces ya depende también de qué tanto salsa les guste. Cilantro, ajos, 4 dientitos de ajos tengo acá, tenemos aquí comino, tenemos jengibre en polvo, lo pueden usar también rallado si quieren, no mucho, pero para darle un toquecito diferente. Tenemos paprika, la paprika sirve para el color y si a mí me gusta que quede un poco amarillo, si no le agrego un poquitico de color. Tenemos un poco de pimienta y una pizca de orégano. Entonces estos son los ingredientes que vamos a utilizar para empezar a hacer la salsa. Ok amigos, entonces aquí ya tenemos picada la cebolla, en este caso piqué la mitad, porque es para la cantidad de camarones. Yo tengo menos de 1 libra de camarón, camarón que estoy usando pequeño, no conseguí el que a mí me gusta, que es el grande, el camarón tigre, pero bueno, con estos van a quedar muy buenos. Y ya tenemos picado el tomate. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a agregar el aceite de oliva. Aquí aproximadamente en aceite de oliva tengo 2 cucharadas de aceite. Entonces vamos a empezar a calentar y lo primero que vamos a agregar aquí es la cebolla. Entonces mientras voy a picar aquí, mientras me calienta el aceite, vamos a picar aquí los ajos para incorporarlos también junto con la cebolla para que vaya soltando el sabor. Entonces aquí estamos picando el ajo, entonces este ajo tiene que ser bien picadito, bien delgado, lo más delgado que puedan. Hay gente que no tolera sentir los pedazos de ajo, pero entonces tratamos de hacerlo lo más menudo posible. Entonces vamos a sofreír la cebolla hasta que se ponga casi transparente y le vamos a agregar el ajo de una vez. Y vamos a mezclarla. Subir un poquito el fuego aquí. Y vamos a ver que se sofría un poquito hasta que quede como un poquito transparente. Y ahí agregamos el tomate. Ok, entonces ya como pueden ver la cebolla ya está cristalizada. Tener mucho cuidado que no se vaya a quemar. Y vamos a agregar el tomate para que empiece también a cocinarse con la cebolla. Y ahí vamos a agregar los condimentos. Tienen que recordar que los ajos es lo último porque los ajos se ponen duros, los camarones se ponen duros, entonces eso va a ser lo último que vamos a echar. Entonces vamos a cocinar un poquito, que se cocine más el tomate. Y vamos a tapar, esperamos que hierva y ahora agregamos los tomates, perdón, los condimentos. Ok, en este momento entonces ya el tomate ya se ha cocinado un poco. Vamos a agregar primero un poco de agua para que coja un poquitico más de jugo, no mucha. Ustedes van calculando para que se cocinen más los tomates y vamos a agregar en este momento lo que es la paprika, lo que ya les he dicho, el comino, paprika, jengibre, pimienta y el orégano. Y apenas esto esté un poquito ya cocinado, vamos a empezar a probar la sal. Y ya la sal se la vamos agregando al gusto. Entonces vamos a esperar aquí. Mientras tanto, mientras esto se cocina un poco, voy a picar el cilantro para tenerlo listo. El cilantro lo más finamente picado que puedan. Este cilantro me gusta porque es el que le va a dar buen aroma. Y ahora vamos a destapar la latica de leche de coco porque esto es rápido. Recuerden, lo último que vamos a echar son los camarones. O a mí me gusta ya cuando la salsa está lista. Dejo los camarones cocinar por ahí por 5 minutos y listo.
porque si no se van a poner duros. Entonces ya cuando esté la salsa ya con la harina y todo, hay gente que lo echa antes, pero a mí no me gusta. Entonces yo lo echo ya cuando ya tiene la fécula y todo, que la salsa está espesa. Entonces aquí ya tenemos este cilantro que se lo vamos a incorporar ya cuando la salsa esté hecha, pero ya lo tenemos listo. Ok, entonces en este momento ya está, ya huele bueno. Vamos a incorporar la leche de coco. Sacando una cucharita. Leche de coco y vamos a integrarlo aquí con toda nuestra salsa. Y lo vamos a dejar hervir otro ratico, unos 2 minutos más. Huele bueno. Con los condimentos ya saben, tienen que tener cuidado, depende de la cantidad que vayan a hacer. Por lo menos el comino es muy invasivo, entonces no tratar de echar poco para que no les vaya a ir la mano. Wow, huele rico. Y vamos a esperar que hierva un rato, unos 2 minutos. Voy a subirle aquí la temperatura. Y ahí ya vamos a incorporar el cilantro. Y después vamos a agregar la fécula de maíz para que nos dé un espesor. Para que quede como crema, porque vamos a presentarlo, esto lo pueden acompañar con arroz blanco. Yo hoy tengo aquí para enseñarles. Estas las hice hace día ya y las tenía en el congelador. Las canasticas de plátano que ya muchos las conocen. Todas las vamos a freír y vamos a rellenar de camarón. Y vamos a decorarlo. Esto lo pueden presentar para una fiesta, una reunión familiar como pasabocas. Pueden ponerlo no solo con camarón, pueden ir rellenas con carne desmechada, muchas cosas, atún. Entonces hoy las vamos a rellenar con camarón y vamos a presentar 2 platicos, uno con arroz y otro con camarón. Aquí tenemos ya la fécula de maíz o la maicena diluida en agua, hay que echarla así para que no quede ahí en brumos. Se la vamos a agregar aquí para que nos espese un poco y quede como una salsa cremosa. Vamos a bajarle el fuego, me estaba pegando un poco. Y vamos a agregar el cilantro. El cilantro, entonces ya pueden ver, está cremosa ya. Vamos a bajarle más al fuego y vamos a agregar, voy a dejar un poquito de cilantro porque con eso voy a decorar las canasticas ahora. Si ustedes la quieren más aguada, como a ustedes les guste, si la quieren más aguada, pues le echan un poquito más de agua o le merman a la fécula de maíz. En este caso me gusta que quede cremosa, y especialmente por las canastas, porque si las queda muy aguado, como que se ablandan. Entonces ya en este punto vamos a incorporar los camarones. Y los vamos a dejar por unos 5 minutos. Cuando ya se ponen rojos es porque ya están. De hecho, para esta cantidad de camarones está quedando suficiente salsa, está quedando de más, pero bueno, no importa. Lo importante es el sabor. Yo creo que me está quedando un poco espesa. Vamos a agregarle un poquito de agua y vamos a tapar y dejamos hervir hasta que estén los camarones en su punto. Entonces aquí le vamos a agregar ya la sal, que de hecho me he olvidado de que agregarla antes, pero bueno. Vamos a agregar la sal, vamos a mezclar un poco y vamos a probar. Vamos a bajarle el fuego para que no se peguen, pero ya están casi en su punto. Vamos a probar. Y podemos agregar otro poquito de sal. Ya los camarones, como pueden ver, ya están poniendo rojitos. Ya casi están, un minutico más tal vez y ya. Y listos para servir. Entonces esta es la otra presentación que yo les decía. Esta canastica la hice con el exprimidor de limón. Y esta la hice con uno que yo tengo aquí. Se los voy a mostrar.
pero en estos días hago un video enseñándoles cómo se hace con este. Sino que este se soltó esto va aquí, y con este hice las canasticas. Entonces, como yo les digo, eso puede servir para una reunión. Quedan muy bonitas y bueno, quedan sabrosas la combinación del plátano con el camarón. Entonces las vamos a rellenar con camarón. Esta es la que hice con el exprimidor. Y como ustedes les digo, la salsa, mire, la salsa está espesa. Entonces no se va a regar al incorporarla ahí que a la gente no le gusta a veces untarse ni nada. Entonces rellenamos con camarón. Miren qué bonitas quedan. Y esto es una buena presentación para una reunión familiar, un cumpleaños, lo que sea. Un poquito de cilantro para decorar. Y estuvo, vamos a presentarla. Entonces ya saben, esta es la primera presentación con canasticas de camarón. Y tenemos el otro plato servido con arroz y aguacate. Hoy tenemos camarones en salsa. Ya saben, tenemos en esta presentación y podemos hacerlo también en una presentación para reuniones, fiestas o cumpleaños, lo que ustedes quieran, o para invitar a los amigos a comer en canasticas de plátano. Entonces ya saben, síganme en Facebook, YouTube, La Cocina del Flaco.